Hola, en este vídeo vamos a calcular el área y el volumen de un tronco de cono. En concreto vamos a calcular el área y el volumen de este tronco de cono. Un tronco de cono que tiene de base mayor de radio 4 centímetros y la base menor radio 2 centímetros. La altura de este tronco de cono es de 5 centímetros. Para calcular el área y el volumen de un tronco de cono, tenemos que ver de dónde procede un tronco de cono. Un tronco de cono procede de un cono completo al que se le ha seccionado una parte de arriba. Es decir, un plano paralelo a la base ha seccionado este cono y han eliminado la parte de arriba del cono y nos quedamos solo con la de abajo. Eso es lo que se llama tronco de cono. Entonces, vamos a dibujar el cono completo antes de seccionarlo por aquí, por este plano. Trasladamos estas medidas aquí, vemos 2 centímetros, 4 centímetros de radios y 5 centímetros de altura. Y nuestro cono completo medía de alto 5 más h. No sabemos la altura del cono que le han eliminado. Entonces, ¿cuál es el volumen de este tronco de cono? ¿Qué es lo que nos piden? Pues será el volumen del cono completo eliminando, restando el volumen del cono pequeñito que se quita, que se secciona. Y lo indicamos de esta forma. El volumen del tronco de cono es el volumen del cono completo sin eliminar nada menos el volumen del cono eliminado, de este de arriba. Entonces, lo que tenemos que calcular ahora son volúmenes de conos. ¿Cuál es el volumen de cualquier cono? Es 1/3 del área de la base por la altura. Y al ser la base un círculo, el área de la base es pi por el radio al cuadrado. En concreto, este sería pi por 4 al cuadrado. Así que hacemos el volumen del cono completo, que sería 1/3 de pi por 4 al cuadrado por la altura, que sería 5 más h, que tenemos que calcularlo, menos el volumen del cono que eliminamos, este cono de arriba, entonces sería 1/3 de pi por 2 al cuadrado, que es el área de la base, por la altura que tenemos que calcularla. Entonces, lo que está claro es que nos hace falta este dato, la altura, para poder calcular el volumen del tronco de cono. ¿Y cómo podemos calcular esta altura que es tan importante para poder continuar con el ejercicio? Pues bien, si nos fijamos, aquí tenemos un triángulo pequeñito formada por altura del cono pequeñito, el radio de la base y la generatriz del cono pequeñito, y otro triángulo grande que es la altura del cono grande, el radio de la base del cono grande y la generatriz del cono grande, del cono completo. Bien, estos dos triángulos, si os dais cuenta, tienen un ángulo en común y de los lados opuestos son paralelos. Pues esos dos triángulos están en posición de tales, lo que quiere decir que son semejantes. ¿Y qué quiere decir que son semejantes? Pues que sus lados son proporcionales. Por lo tanto, podemos decir que el lado del triángulo pequeño es al lado del triángulo grande, h más 5, como el lado del pequeño 2 es al lado del triángulo correspondiente grande, 4. Lo escribimos como una proporción. Lo escribimos h es a h más 5 como 2 es a 4. Esta proporción se puede poner de más formas. También podríamos decir h es a 2 como h más 5 es a 4, que al despejar la h nos va a dar lo mismo. En una proporción, producto de extremos igual a producto de medios, pues 4h es igual a 2h más 10. Resolvemos esta ecuación que tiene como incógnita h y es de primer grado. 4h menos 2h es 2h, 2h igual a 10 y por lo tanto h es igual a 10 entre 2, que es 5. Pues ya hemos averiguado que la altura del cono que eliminamos, de la parte de arriba, la parte superior del cono completo, es 5 centímetros. Esto mide 5. Ya podemos entonces calcular el volumen del tronco de cono. Sería el volumen del tronco de cono es el volumen del cono completo menos el volumen del cono eliminado. Lo escribimos. El volumen del cono completo es 1/3 del área de la base, pi por el radio al cuadrado, por la altura del cono completo, que es 5 más 5, 10, menos el volumen del cono eliminado, que es 1/3 del área de la base, pi por r cuadrado, pi por 2 cuadrado, por la altura, que es 5. Introducimos esto en la calculadora
Y al introducirlo en la calculadora nos sale que el volumen del tronco del cono sería 140 tercios pi centímetros cúbicos y aproximando 146,61 centímetros cúbicos. Y ya tenemos, por lo tanto, calculado el volumen de este tronco de cono. Vamos a calcular ahora el área total de este tronco de cono. El área del tronco de cono sería el área de la base menor, que es pi por el radio al cuadrado, ya que es un círculo, más el área de la base mayor, como es otro círculo, también es pi por el radio al cuadrado, más el área lateral del tronco de cono. ¿Y cómo podemos calcular esa área lateral del tronco de cono? Pues bien, lo mismo que hicimos antes, nos tenemos que fijar en el cono completo. Sabemos que el área lateral de un cono es pi por el radio por la generatriz. Entonces, ¿cómo calculamos solo esta área de abajo? Pues calculamos el área lateral del cono completo y le eliminamos el área lateral del cono seccionado. Entonces, lo vamos a escribir para tenerlo claro. Sabemos que el área lateral del tronco de cono tenemos que calcularlo como el área lateral del cono completo, sin eliminar nada, menos el área lateral del cono eliminado. Toda esta área lateral menos la de arriba. ¿Y cuál es el área lateral de cualquier cono? Pues pi por el radio por la generatriz. La generatriz de este cono pequeñito es esta medida y la generatriz del cono completo es esta medida. Lo que entonces está claro que necesitamos ahora es saber las generatrices, tanto la generatriz del cono eliminado como la generatriz del cono completo. ¿Y cómo podemos calcular las generatrices? Pues si os fijáis, volvemos a mirar los triángulos. Tenemos un triángulo que ya hemos averiguado a esta altura, que era 5. Este lado es 2 y nos falta el otro lado. Y este triángulo es un triángulo rectángulo porque la altura siempre forma ángulo recto con el radio de la base. Así que tenemos un triángulo rectángulo del que conocemos sus catetos 5 y 2 y nos falta la hipotenusa. Perfecto, así calculamos la generatriz del cono pequeñito. ¿Y cómo calculamos la generatriz del cono completo? Pues tenemos cateto 10, cateto 4 y nos falta la hipotenusa, así que tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. Aplicando Pitágoras en este triángulo rectángulo tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Despejamos g, entonces g al cuadrado es 29, por lo tanto la generatriz es raíz cuadrada de 29. Podéis trabajar con ella así o aproximarla con un par de decimales. Vamos a calcular ahora la generatriz del cono grande. Vamos a llamarla g mayúscula. G al cuadrado es igual a 10 cuadrado más 4 cuadrado. Despejando g, obtenemos que g al cuadrado es 116, por lo tanto g es la raíz cuadrada de 116, extrayendo factores 2 raíz cuadrada de 29. 2 raíz cuadrada de 29, si lo ponéis con decimales, es aproximadamente 10,77. Y raíz cuadrada de 29 es aproximadamente 5,39. Podemos poner entonces en el dibujo las medidas que nos faltaban, raíz de 29 y 2 veces raíz de 29. Vamos ahora sí ya a calcular las áreas. Calculamos primero el área lateral del tronco de cono, que es el área lateral del cono completo menos el área lateral del cono monoeliminado, sabiendo que las áreas laterales de los conos es pi por r por g. Del cono completo, pi por el radio, que es 4, por la generatriz completa, que es 2 raíz de 29. Menos el área lateral del cono eliminado, del pequeñito, es pi por 2 por raíz de 29. Introducimos esto en la calculadora o lo dejamos expresado con pi y con radicales. Yo creo que a los alumnos les suele gustar más utilizar los decimales. Lo voy a aproximar a 2 decimales. Si introducimos estos datos en la calculadora, nos da un valor aproximado de 101,51 centímetros cuadrados el área lateral del tronco de cono. Ya tenemos esto. Ahora hay que añadir el área de las bases, de la pequeña y de la grande. Pero eso ya es muy fácil. Son círculos y la fórmula de su área es pi por el radio al cuadrado. Entonces el área de la base pequeña, pi por 2 al cuadrado, más el área de la base grande, pi por 4 al cuadrado, más el área lateral que acabamos de calcular. Sumamos todo
Y al introducir esto en la calculadora y redondear a 2 decimales, obtenemos que el área total del tronco de cono es 164,34 centímetros cuadrados. Pues hasta aquí este ejercicio, espero que hayáis entendido cómo se calcula el área y el volumen de un tronco de cono. Gracias por vuestra atención.